Entre amores e idealismos. ¿Cuándo era amor y cuándo ilusión? ¿Saben? Este libro sinceramente me costó un poco terminarlo. Realmente lo alargué por bastante tiempo. Y es porque al principio no me estaba gustando, ¿saben? Me tuve que ir a investigar como un poco la biografía del autor, Goethe. No sé si lo pronuncio bien, pero Goethe. Me fui a investigar su biografía a National Geographic como para saber qué onda. Y ahora entiendo que quizás es un poco importante conocer un poco de la historia y de la vida del autor para ir como que sumergiéndose en esta historia. Y es que Goethe es de los años 1700, ¿no? Este libro en específico, Las penas del joven Werther, salió a publicación en 1774. O sea, hace bastantes siglos, un siglo, bueno, casi un siglo antes que lo que sería Las Noches Blancas de Dostoyevsky. Las Noches Blancas de Dostoyevsky salió en 1828, más o menos, por ahí, por ahí. Sí, por ahí, casi un siglo. Va, pero digamos que no me estaba gustando el pensamiento de este joven Werther, ¿saben? Yo no terminaba de conectar con él. Y eso fue lo que me llevó a conocer un poco más sobre Goethe. Y es que la historia de Goethe viene en un asunto de tragedias amorosas, se podría decir. Esta historia fue la que lo catapultó a la fama, literalmente. Y es que en la vida de Goethe, él está enamorado de una mujer, Charlotte. Y saben, es importante que sepamos que se llamaba Charlotte. Esta mujer Charlotte, no lo quería, prácticamente lo rechazó y se casó con un abogado. Obviamente, Goethe la sufrió bastante, pero luego siguió con su vida, la olvidó y todo. Bueno, yo diría que no la olvidó como tal, pero podemos decir que siguió con su vida. Entre otras cosas, tuvo un amigo que se suicidó porque estaba enamorado de una mujer casada. El mismo Goethe se enamoró de una mujer casada con la que nunca pasó nada porque el esposo era muy celoso y lo alejó. ¿Por qué esto es relevante? Bueno, porque el joven Werther tiene como 20 años y empieza su historia con cartas. Bueno, este libro se narra como con cartas y así, entonces siempre vamos a tener como que un poco incompleta toda la historia y no es hasta el final que después me enteré, leyendo un poco más sobre el libro, que el autor agregó esa parte en unas ediciones futuras. Porque al principio solo eran cartas, ¿no? Y esas cartas estaban divididas en dos partes. En fin, la cuestión es esta. El joven Werther tiene como 20 años, ¿no? Entonces es muy idealista, muy pasional, eso tiene que ser claro, que era muy, muy sentimental. Y a todo le ponía acá una emoción súper fuerte y se desbordaba. No tenía ningún control sobre sus emociones. Él literalmente pasaba de 0 a 100 en un segundo. Se desbordaba totalmente. Entonces, él estaba ahí paseando, narrando sobre la naturaleza, y es que eso es importante. Al principio a la naturaleza la narra como algo hermoso, bello, como un lugar que está para admirarse y que él no va a poder dibujar porque es tan pleno todo, tan maravilloso que es imposible replicarlo en su totalidad. Pero conforme va avanzando, después lo va viendo como un infierno, como su tumba, y como que ya no le ve el brillo ni el color a la vida. ¿Y esto por qué? Bueno, hay un baile, en algún momento hay un baile. Claro que antes del baile él conoce a un joven. Este joven, era como que un sirviente. Y es que otra de las cosas que tiene el libro es que si bien critica bastante el esnovismo o este clasismo que tienen las clases altas, con esta diferencia de clases, ¿no? Algo que obviamente está mal, pero pues en ese entonces Goethe hizo una crítica a esto. Entonces estaba este sirviente, le servía a una mujer que era una viuda, que no quería volver a casarse, pero él estaba enamorado de ella y como que él la describe como la más alta de la belleza y la perfección femenina, ¿no? O sea, totalmente enamorado de ella. Y él dijo que prefería no conocer a la viuda, o sea, Werther, para no como que aguarse la fiesta, ¿no? De que prefería él verla a través de los ojos del enamorado que conocerla y comprobar que no era nada que ver. Vaya. Entonces, después va a un baile acompañado de unas señoritas y tal. Ellas dos, a esas dos mujeres le advierten que van a ir a traer a una mujer que se llama Charlotte. Sí, Charlotte. Y le advierten que no se enamore, que ella ya está comprometida con un hombre que se llama Albert y que pues mejor ni se meta ahí, ¿no? La cuestión es que él no le pone mucho caso hasta que va viendo
a Charlotte, a la que después le decimos Lot, y cae, o sea, ya, o sea, es como se estrelló, o sea, iba acelerando, nada, y no se detuvo, o sea, no frenó, es más, siguió acelerando hasta que se estampó, así, porque él la ve y se enamora, o sea, y la ve repartiendo la comida con sus hermanos más pequeños y todo, y la ve como muy maternal y como que eso le mueve algo en el cerebro y puff, enamoradísimo, ¿no? Está a sus pies. Esta mujer, es joven, claro, y se está haciendo cargo de sus hermanitos porque la mamá murió. Entonces ella es la única que queda y la mamá en su lecho de muerte le dijo que esperaba que se quedara con Albert porque era un buen hombre para ella. En tu caso, Charlotte o Lot sí quería a Albert, eso era obvio, lo quería, pero si bien hay una cuestión importante y es la diferencia en las etapas. No digo la edad porque la cuestión acá importante son las etapas. Lot el hombre le lleva 11 años. Entonces podemos decir que digamos que tiene 31 y que lo tiene 20, digamos. Entonces, hay una clara diferencia. Obviamente el hombre va a ser más serio, como que ya está en otra vibe. En cambio, Charlotte apenas está empezando su vida. Es obvio que ella es un poquito más emocional. Entonces eso hace que hagan cierto clic con Werther. Y ese clic hace que se lleven bien. Claro que al principio querían una amistad, bueno, ella quería una amistad con él obviamente quería algo más, pero saben, conforme va avanzando el libro, yo me voy dando cuenta de algo y es que, miren, lo que viene siendo, Lot le lanzaba migajas y escondía la mano, así se los digo. ¿Qué pasa? Él empieza a verla todos los días, la empieza a seguir, a verla, todo, o sea, él enamoradísimo, ahí metido, y como el prometido de ella había salido unas semanas, no es hasta que Albert regresa, que al principio como que se incomoda, pero luego se hacen amigos porque Albert es como muy tranquilo, paciente, y pues al principio él no veía con malos ojos el hecho de que él estuviera cerca, porque pues para él Lot era alguien para admirar y pues todo, ¿no? Entonces estaba esta cercanía, pero hay un momento donde hay un hombre que pues se suicida y estaban hablando sobre eso, o sea, Werther y Albert, y hay un desacuerdo en cuanto al suicidio. Albert lo ve como alguien que solo lo haría un loco o alguien que ha perdido, que es débil. En cambio, Werther le parece que los humanos no podemos soportar tanto dolor y que hay cierto umbral del dolor que cuando llegamos a ese punto lo mejor es quitarse la vida, ¿no? Y que, o sea, lo ve aceptable, lo ve como una salida y como un escape honorable al dolor. Albert obviamente no, así que hay un choque de ideas. La cuestión es que pues Werther decide una de esas porque su amor por Lot estaba creciendo y todo, y obviamente la veía con Albert, y él agradecía que Albert no la besara enfrente de él, pero aún así él decide retirarse un momento, un tiempo, y durante ese breve tiempo logra como que olvidar un poco a Lot, un poco, porque conoce a otra mujer y como que quizás hubo una esperanza de que la dejara en paz al fin, pero todo se va a pique cuando llega la carta donde informan que pues Lot y Albert se casaron. Entonces como que él cae como que un poquito en su breve recuerdo de que, ay, yo la amo y no sé qué. Pero no se quedó mucho allá, cuando consiguió un trabajo, porque el lugar era lleno de clasismo, esnovismo full, en plan de que lo despreciaban y lo miraban así sobre el hombro, ¿saben? O sea, realmente incómodo. Terminó con un príncipe y él pensó en irse a la guerra, pero el príncipe lo disuadió y le dijo que no, que la. Entonces, no, se queda con el príncipe un tiempo, pero luego decide regresar a buscar a las tierras donde está Lot, ¿no? Donde está Lot y Albert. Y es acá donde todo va en una espiral hacia la destrucción. Entonces, su caída en la locura, ¿no? ¿Qué pasa? Que él está totalmente enamorado de Lot, como que vuelve a caer otra vez en el asunto de estar loquísimo por ella. Y la cuestión es que cuando regresa, obviamente pues Lot ya está casada, obviamente ya no va a aceptar las cositas tan acá porque está casada. Pero hay un hecho importante. ¿Se acuerdan del hombre que hablaba también de su ama, de la viuda?
este hombre que estaba dizque loquísimo por ella, bueno, estaba en la calle ya, o sea, lo despidieron y ya nadie en el pueblo lo quería ver. Cuando Werther habla con él, descubre que quiso tomar a su ama como a través de la violencia, ¿saben? Quiso aprovecharse de ella. O sea, su amor no era amor, era obsesión. Y quería poseerla. El hermano de la viuda, obviamente, pues lo sacó, lo despidió y tal. Se hizo un escándalo. Acá es un asunto de medio incómodo, ¿saben? Porque en el libro pues se narra de que sí, que ella le había dado como ciertas, este, como permisos para algo, no se especifica en qué, y también le echan la culpa al hermano de que seguro él quería la herencia y que por eso fue que lo sacó, para que la viuda no volviera a casarse. La cuestión es que, quiero que no, o sea, obviamente pues nadie va a aceptar nada a través de la violencia, del uso de la fuerza. Y nada, o sea, el hombre se le fue de una vez la chaveta. Y bueno, la cosa es que seguía viendo a Lot, pero obviamente las cuestiones con Albert ya estaban incómodas. ¿Por qué? Porque para Werther, Albert ya no era digno del amor de Lot porque no estaba ahí cuando ella salía o como que a la mínima. Y saben, es que hay que entender que pues todos acá tienen cosas que hacer, que el hecho de que Werther se la pasara ahí vagando no significa que todos anduvieran vagando y estuvieran disponibles siempre. Pero bueno, entonces me imagino, o sea, asumámoslo de esta forma, para Werther él la estaba descuidando. Entonces, él no podía dejar esa cuestión, ¿no? Entonces venían los dos sentimentales y todo, como que había cierta conexión entre ambos, pero vaya, ¿qué pasa? Pasa que este hombre, ¿se acuerdan del criado que intentó forzar a la viuda? Bueno, mató a otro criado. Este otro criado era un nuevo criado de la viuda y el otro por celos lo mató. Y dijo, o sea, prácticamente dijo que él no iba a permitir que ella estuviera con nadie más y que nada, que no sé qué. Obsesión totalmente. Werther lo quiso defender, fue a hablar prácticamente con el administrador, el papá de Lot, habló con Albert y obviamente pues los dos hombres se pusieron en contra de Werther en plan de estás loco, no lo podemos perdonar por ese crimen, mató a un hombre. Y él estaba, no, es que entiéndanlo, fue la pasión, el amor, él amaba, que no sé qué, intentando acá un poquito disuadir a la gente, pero obviamente no le iba a funcionar y eso hizo como que cayera un poco más en su desesperación. Y es que él ya malinterpretaba todo lo que decía Albert, pero a ver, pongámonos en el lugar de Albert. Si vas viendo que un hombre acá medio intenso se va acercando a tu esposa, y yo diría que cualquiera nos pondríamos, miren, Albert se portó decente, se portó a la altura porque yo creo que si hubiera estado en su lugar yo sí sacaba huertas desde hace, uff, ¿saben? Pero bueno, la cosa es que sí le dijo, sí le llegó a decir a Lot que por favor, que lo ayudara a controlar su carácter y que se mantuviera a ciertas distancias porque él casi que se la pasaba en esa casa todo el tiempo. Entonces, Lot, con el fin de corresponder a los sentimientos de su esposo, le dice a Werther que por favor se aleje y que se mantenga distanciado de la casa hasta que sea Nochebuena, que le van a hacer un regalo. Eso a Werther le da, es como un golpe, un gancho al hígado, le saca el aire, así como puff, ¿saben? Así que cuando llega Albert, él se siente incómodo y se va. O sea, y esa noche él decide que va a morir, que ya no puede soportarlo más. O sea, llegó a una espiral de locura. Y es que un dato importante, Werther en una de esas se va encontrando con un hombre que iba divando pues, totalmente loco, que iba a recoger flores para su reina, loco. La mamá le narra que el hombre pues se volvió loco. Y después nos enteramos que trabajó como administrador del papá de Lot. Trabajó para el administrador, para el papá de Lot, y se volvió loco. Obviamente también se enamoró de Lot, así que esa mujer tiene que pasarnos el tip cómo hace para enloquecer de esa forma a los hombres. No, ya en serio, pero la cosa es que este hombre decide morir, o sea, Werther dice esa noche, no, yo ya no puedo seguir así, muero. Escribe una carta, va escribiendo, en esos días va saldando sus asuntos, y hay una noche, donde justo Albert salió porque no, o sea, Werther no, ya no se iba a aparecer por ahí, salió y se iba a quedar en la casa de otra persona por unos negocios. Entonces Lot estaba sola. Él llegó, Werther, a la casa, empezó a hablar con ella. Ella llamó a unas amigas, pero no llegaron porque estaban ocupadas.
Entonces se quedó sola con Werther y como que empiezan a hablar sobre unas odas aquí. Y todo se vuelve todo tan sentimental, empiezan a llorar, que no sé qué. Digo, una de esas Werther la besa. La agarra, la abraza y la besa así y ya le dice que por favor no, lo aleja, pero en parte como que en parte va correspondiendo un poco a los sentimientos porque a ella le duele mucho como que dejarlo, que no sé qué, pero ella se encierra, se aleja, es papa casada. Y Werther obviamente está ahí, se queda ahí un rato, cuando viendo que no, pues ella no va a salir, sin despedirse se va y medita, o sea, pierde su sombrero en un acantilado que nadie sabe cómo se subió ahí sin matarse. Y cuando llega le dice a su sirviente que pues le prepare todo, deja todo, va escribiéndole una carta a Lot y manda al día siguiente en la mañana a su criado que vaya a buscar a Albert para que le preste unas pistolas para un viaje. Todos creen que él está organizando un viaje que se va a ir. Cuando llegan, Albert le dice sí, que sí le va a prestar las pistolas. Esto lo tiene un mal presentimiento, pero ella las entrega. Y es cuando llegan a manos de Werther que el tipo, tú me has dado mi muerte porque pues estuvieron en tus manos y las besa y no sé qué. Y a medianoche él se suicida. Y obviamente pues llegan a verlo, Albert se entera, está conmocionado, ni siquiera al funeral, o sea, está conmocionadísimo. O sea, Lot se desmaya, luego entra en desesperación. Todos los niños que le habían agarrado cariño a este hombre, este, están, es una tragedia total, ¿saben? O sea, en plan de que eso no se lo esperaban. Y obviamente pues cumplen sus últimos deseos de enterrarlo entre dos árboles ahí. Y es como que uno tiene que morir para que los otros dos sean felices. Y es un poco trágico. Bueno, en realidad es toda una tragedia. Pero, ¿saben? Cuando nos narran la siguiente parte es cuando nos centramos que pues ellas, o sea, sí fue un poco de idealismo por parte de él, una locura de que te necesito para vivir, ¿saben? Porque tampoco era amor. Lo que tenía Werther era que realmente lo que le gustaba era la imposibilidad de estar con ella. El hecho de que él no podía tenerla era eso lo que lo obsesionaba. Y todos sabemos que la obsesión no es igual a amor. Entonces él no es que la amara, es que estaba obsesionado y esa fue su obsesión la que lo llevó a su muerte. Podemos decir que si imaginaba la muerte de Albert, al menos no la llevó a cabo y se mató él. O sea, el camino era matar a alguien, se mató a sí mismo. Em, pero no era amor. No podemos decir que él supiera amar, pero ¿quién sabe amar? En realidad nadie. Pero tampoco lo era porque, o sea, él la miraba como algo de su necesidad, como si fuera parte de él, no la miraba como una persona, como una necesidad, ¿me entienden? Y vaya, entonces también está Lot, que conectaba con él, que le gustaba, ¿saben? Que la atraía porque era como que un poco más cercano a su edad y en ciertos aspectos se complementaban en el hecho de que eran los dos sentimentales totales. En cambio, Albert es más centrado, un poco más distante, quizá por la edad, pero ella como que en cierto punto alentaba y a la vez lo alejaba y era un asunto de acá insisto, tirarle migajas y esconder la mano. Obviamente era algo que no se iba a dar, no era un romance posible, o sea, de todos modos iba a terminar en tragedia, pero nada, o sea, ya al final, fue al final donde ya pude entender mucho mejor este libro en plan de que me gustó más. O sea, el final fue un buen cierre, porque les puedo decir que el inicio no me gustó mucho y aún así tiene frases y palabras que realmente no, obviamente no van con el pensamiento actual en lo que respecta al aspecto femenino, pero es bueno en sí, no es malo, o sea, siempre hay que leerlo en contexto con el autor y en contexto con la época, porque si no, pues ajá, pero bastante bien.